Nos dice la Biblia así, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Oremos. Padre, gracias por darnos tu preciosa palabra y en la cual siempre tienes una riqueza espiritual que presentarnos. Y en este domingo, Señor, hemos decidido presentarnos ante ti y ante tu palabra de igual manera, para que ésta pueda ser eficaz en la necesidad espiritual que nosotros tenemos, cada uno en particular. Padre, te ruego que tomes en control los siguientes minutos, no únicamente del tiempo, sino de nuestra atención. Dame palabras propias para saber expresar correctamente el mensaje de hoy, el tema específico, pero también a la congregación para que pueda tomar lo que tenga que recibir de la escritura predicada, de manera que podamos meditarla y podamos llevarla a casa y en nuestro corazón y poderla reflexionar por mucho tiempo. Te pido que bendigas este tiempo y el mensaje mismo, Señor, que será expuesto. Te lo ruego con gratitud en el nombre de Cristo. Amén. Escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y les dice claramente quiénes eran en aquel entonces y quiénes continúan siendo en una medida de acuerdo al llamado y a los dones del Espíritu. ¿Quiénes son los que dirigen una congregación y quiénes enseñan, quiénes predican? Dice que el Señor mismo constituyó, estableció. Dice primeramente apóstoles, quienes fueron los 12, el grupo de esta docena de hombres, de personajes llamados por el propio Señor Jesucristo. Son quienes comenzaron la predicación bajo el aprendizaje y la capacitación misma del Señor Jesucristo en esos 3 años y medio aproximados que tuvo como tiempo el ministerio terrenal del Señor. Y fueron capacitados de manera tal que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos como una promesa del Señor al Él mismo ascender a los cielos, Él les declaró y les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad que mora en ustedes. Así que vino el Espíritu Santo una vez llevada a cabo la ascensión del Señor y a morar permanentemente en los creyentes, incluyendo propiamente y obviamente a los discípulos, a los apóstoles, quiero decir, quienes fueran los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén. Posteriormente fueron expandiéndose estos y iniciando iglesias, continuando la predicación del evangelio, pero siempre apegados al llamamiento previo del propio Señor Jesucristo. Apóstoles, estos terminaron, ya no hay falsos apóstoles. Profetas también, que fueron los que continuaron la labor de los apóstoles cuando este don terminó y cuando el último de ellos, que fue el apóstol Juan, falleció, y entonces los profetas se continuó aumentando el ministerio de estos, porque en sentido general eran los predicadores que tenían las iglesias y dieron continuidad a la labor de los apóstoles en cuanto al liderazgo y en cuanto a la predicación y el establecimiento de las doctrinas elementales. Profetas, ya no hay también. Pero también continúa diciendo Pablo que el Señor mismo constituyó no solamente apóstoles, sino también profetas, pero también estableció en las iglesias evangelistas, lo que nosotros le llamamos actualmente como un término técnico misionero. Un evangelista puede ser aquel que va en algún lugar de manera itineraria, por así decirlo, y va y predica en un lugar, predica en otro, el evangelio de Cristo, y está reuniendo a un grupo de personas, inicia una congregación, prepara a alguien más seguramente,
y continúa estableciendo y llevando a cabo y desarrollando su propio ministerio como evangelista propiamente. Todavía los hay. Pero dice la Escritura que también estableció a pastores y maestros en las iglesias. Él estableció pastores y maestros. Algunos dicen, bueno, el don de pastor es uno y el don de maestro, de enseñanza es otro, el don de maestro es otro. En algunos dicen, bueno, no es pastores y maestros, además, sino pastores maestros, porque un pastor debe ser un maestro y es además un maestro de la Escritura, de la palabra de Dios. Como quiera que sea, un pastor siempre al predicar estará ejerciendo enseñanza y liderazgo en este sentido, de impartir una enseñanza de la palabra de Dios. Pero es de notar, hermanos, que dice en la palabra de Dios que el Señor estableció en las congregaciones diferentes ministerios, diferentes llamamientos, y uno de ellos es el de pastor. Quizás el llamado de pastor o la naturaleza del llamado del pastor y el ejercer dicho llamado, quizás sea, si le podemos llamar este oficio o esta profesión de ser pastor, quizás sea el de mayor incomprensión en todos los ámbitos, en muchos lugares, en la mayoría de los países. Por nuestra idiosincrasia, estamos viviendo en un país que menosprecia a los siervos del Señor y ensalza a aquellos que son sencillamente líderes religiosos. En otros países le dan propiamente el lugar a quien es un siervo de Dios y dice ser un pastor, y le dan su lugar, lo acomodan en un lugar especial, en una muy alta estima, quizás por el antepasado o el pasado o los inicios o los fundamentos de determinada nación. Pero no necesitamos estar en un país o en otro para que como hijos de Dios o pueblo de Dios le demos la importancia o el lugar prevaleciente o que debe tener el llamado o el oficio de un pastor. La Biblia dice que el ser pastor es un don, es un llamamiento, pero también es una constitución, es una institución de Dios, en este caso del propio Señor. Es el Señor Jesucristo quien ha establecido, constituido, no solamente a predicadores, sino pastores en las iglesias. Había algo en los personajes del Antiguo Testamento, en el pasaje que leímos previo a la música especial de Eclesiastés. Si usted notó en la lectura y puso atención, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las enseñanzas, las palabras de un pastor en una congregación siempre tendrán un efecto en determinada congregación. Y determinada congregación siempre estará acoplada a determinada personalidad de un pastor también. Gracias a Dios que tenemos un pastor en la congregación, en la iglesia, al cual Dios le usa, Dios le ha llamado, lo ha capacitado, lo continúa capacitando, porque uno continúa aprendiendo siempre de la Escritura, de la palabra de Dios, de las experiencias, y gracias a Dios que Dios nos ha dado un pastor. Pero no solamente un pastor tiene ciertas responsabilidades en una congregación, sino que una congregación también tiene responsabilidades hacia con su propio pastor. Ahora, yo no soy el pastor de esta iglesia, así que yo puedo decir con más tranquilidad y con más seguridad y más confianza lo que puedo predicar esta mañana. No soy el pastor yo. Así que eso me da cierta ventaja de que quizás no me cohiba un tanto si yo fuese el pastor de determinada iglesia. Así que quiero hablar con toda tranquilidad y con toda confianza de lo que voy a explicar, y lo que voy a presentar es palabra de Dios, no palabra de hombre. Así que si tomamos en consideración, hermanos, que el oficio o el llamado, o si le queremos llamar la profesión
del pastor en una congregación y el desarrollo de su propio ministerio como tal, pues hemos de entender que también, repito y reitero, que tiene ciertos derechos, pero también tiene ciertas responsabilidades u obligaciones mismas que tiene una congregación para con el propio pastor. Y quiero presentarle algunos puntos importantes respecto a cuál debe ser la actitud correcta y bíblica de una congregación hacia el propio pastor. Si me acompaña a el Antiguo Testamento, al libro de primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, daré lectura a estos versículos para explicar un punto importante. Primer libro de Samuel, capítulo primero de Samuel 24:1, dice la palabra de Dios así, primero de Samuel 24:1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, dice, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere, Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de David. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Quiero aclarar, hermanos, que en el Antiguo Testamento no había iglesia. La iglesia fue establecida en la etapa del Nuevo Testamento con la llegada del Espíritu Santo de manera permanente en los creyentes. Se estableció la iglesia cristiana, no así en el Antiguo Testamento. La única congregación que vemos en el Antiguo Testamento en ese sentido, pues era el pueblo de Israel, una gran congregación, ¿verdad? Que no tenían pastor, tenía un hombre que les iba guiando, Moisés, cuando los extrajo de la tierra de Egipto, de la esclavitud, etcétera, etcétera, pero no había como tal una iglesia. Era el pueblo de Dios en sentido general, y Dios pastoreándoles, guiándoles a través de una teocracia, hasta que el pueblo de Dios dijo, no, ya no queremos que Dios nos gobierne a través de Samuel. Recuerda la historia, no queremos un rey como todas las naciones, queremos tener un hombre que vaya al frente de nosotros, pero con la jerarquía y el rango de rey, no de juez, sencillamente, o profeta. Y conocemos la historia. Pero lo que sí vemos, hermanos, es que cuando el pueblo de Israel tuvo el primer rey, y vemos la historia de la relación que tuvo David, el segundo rey, pero cuando este no lo era, y Saúl fue el ungido de Dios para llevar la monarquía del pueblo de Dios, aunque Saúl era un hombre tan inseguro, con una autoestima tan baja y una valía personal tan baja, lo vemos en las páginas de la palabra de Dios cuando leemos la historia de su parte de su biografía. Era un hombre tan inseguro tal inseguridad lo llevó a perseguir a David, porque dicha inseguridad le llevó a tener celos de David. Y de tal manera que comenzó a perseguirlo. No entiendo todavía si lo comenzó a perseguir a David para matarlo porque era su yerno o sencillamente por la maldad de su corazón. El asunto es que ya Saúl tenía una aversión hacia David cuando Saúl todavía era el rey de Israel, del pueblo de Dios, de manera tal que cuando Saúl había ido a luchar en contra de los filisteos y le fueron a dar aviso, y dice la Biblia que le dijeron, oye Saúl, fíjate que David está en tal lugar. Y de inmediato se levantó Saúl, tomó a 3,000 hombres para ir a capturar
a un solo hombre, a David. Entonces fue y lo persiguió, y dice que al llegar la tarde encontraron una cueva y entró a descansar un poco, y al fondo de la cueva ahí estaba David descansando también con sus hombres. Y uno le dio la noticia a David, le dijo, ¿sabes qué, David? Ahí en la entrada, ahí está Saúl. Y está echado ahí en la entrada. Tú da la orden, tú nada más dinos, ¿verdad? Y le quitamos la vida. Dios te lo ha entregado, como ya te lo había dicho, que va a entregar a tus pies a tus enemigos. Ahí está tu adversario, tu enemigo, quien te quiere quitar la vida. Ahí está. Vamos, dinos que sí, y vamos. Muy prestos estamos para ello. Y dijo David, yo voy a ir. Yo voy. Sigilosamente llegó David y cortó con su espada, dice la escritura, parte una esquinita ahí de su manto, ¿verdad? Y después pensó y caviló, y luego dice, entonces los hombres de David le dijeron, versículo 4, he aquí que el día que Jehová ya declaró, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás como bien te parecer. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl, pero después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, les dijo, ¿saben qué? Jehová me libre y me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién dijo? No le dijo contra este. No, contra este fulano. O contra este hombre que se dice ser el rey de Israel. Pero mío no es. No se expresó así de Saúl. Dios me libre, le dijo David, que yo haga tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda siquiera mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ahora, Saúl no era ciertamente el pastor. Nunca lo fue. No había pastores de congregaciones como lo hay con las iglesias hoy en día, aunque había personajes bíblicos como los profetas y los sacerdotes, que eran líderes religiosos del pueblo que enseñaban las escrituras al pueblo de Israel. Pero dice en este caso, en este contexto, David reconoció a Saúl, el rey, como el ungido de Dios, literalmente porque había sido ungido por Dios a través de Samuel, el profeta, en su momento, como rey del pueblo de Israel. Y la unción le daba el respaldo, por así decirlo, y estaba avalado por Dios como el que Dios había escogido para que fuese el rey del pueblo del cual Dios había escogido. Lo que reconoció David, hermanos, como el ungido de Dios, era que era un personaje que Dios lo había llamado y lo había establecido como aquel que debería de ser el responsable del pueblo de Dios. En un sentido representativo, simbólico, un pastor es el ungido de Dios, en el sentido de que es el llamado por Dios para estar administrando, supervisando, predicando y pastoreando una congregación de manera bíblica. En ese sentido podemos decir que un pastor es el ungido de Dios, en sentido figurado, es decir, Dios lo ha llamado y lo ha establecido con una posición de naturaleza divina para que pueda enseñar, que pueda predicar, que pueda ejercer el pastorado como Dios lo ha llamado y establecido en su palabra a una congregación, el ungido de Dios. Esto quiere decir, hermanos, si lo relacionamos, el ungido de Jehová, como dijo David, lejos está de mí hacer algo contra el ungido de Dios. Yo no le voy a hacer mal, le voy a hacer un bien. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que número uno, una de las tantas actitudes que una congregación debe tener para con su propio pastor, el ungido de Dios en ese sentido, no ungido como el innombrable o el intocable o aquel que está en un pedestal, no, es el ungido de Dios, es el que Dios ha llamado, ha establecido, le ha dado un llamado de naturaleza divina para que pueda ejercer dicho llamamiento y dicho don con una congregación. Ese es el ungido de Dios, el que Dios ha llamado en una iglesia. David dijo, no, yo no lo voy a lastimar, yo no voy a perjudicarlo, porque así me va a ir mejor. Voy a protegerlo. Ese es el punto número uno. ¿Qué debo de hacer yo como congregación, parte de una congregación con el pastor? Protegerlo. Ese es mi deber. Son 5 puntos, hermanos. 6 puntos. Y es un acróstico. Cada uno comienza con
Una de las letras de la palabra pastor. ¿Cuál es mi responsabilidad como miembro de una iglesia, como miembro de mi iglesia, con mi pastor? Número uno, yo debo de protegerlo de muchos aspectos, de entre varios, de los ataques verbales, por ejemplo, de otras personas o de los mismos hermanos. Un día, un hermano de otra iglesia estaba haciendo un trabajo de plomería en la iglesia donde yo estaba pastoreando hace tiempo. Y el hermano estaba trabajando y llegó un hermano, miembro de la iglesia que yo estaba pastoreando, y algo le comentó a este hermano y le dice, ¿y quién es ese? Para que le haya dicho usted lo que deba de hacer. Y cuando dijo, ¿quién es ese? Se estaba refiriendo al pastor, o sea, a mí. Y el hermano después fue y me dijo en la tarde, oiga, el hermano fulano de tal me dijo esto y esto y esto, y así se expresó, dice, y se me hizo muy mal. Yo le llamé la atención, dice, aunque usted no es pastor mío, yo tengo otro pastor, dice, pero yo creo que debe de respetar la jerarquía o la posición o el llamado, dice, yo no sé cómo llamar. Pues sí. Y es justamente lo que el pastor decía el domingo pasado, ¿no? A un pastor no se le ningunea, no se le llama el hermano, que es un hermano, ¿verdad? Es el pastor. Y se le merece respeto porque es al que Dios ha llamado para que predique en una iglesia, para que la pastoree de determinada manera. Cuando algún hermano de la iglesia o cuando cualquier otra persona de otra congregación o que no conoce a Cristo se levanta en contra del pastor, hay que protegerlo. Creo que ahí es donde debieron haber dicho amén, ¿no? Voy a repetir. Cuando algún hermano de la propia congregación o de otra iglesia o fuera del mismo círculo donde nos desenvolvemos quiere hablar o está hablando en contra del pastor, de nuestro pastor, es ahí donde la congregación o el miembro al cual está allí debe de proteger al pastor. Amén. Con mayor razón, si el pastor no se encuentra enfrente, ¿sabes qué? No está aquí, no podemos hablar de alguien que no está. Además, el pastor, si tú tienes algo en contra del pastor, díselo personalmente, ¿no? Ve y díselo, tienes que hacérselo saber, frente a frente. Si tu hermano peca contra ti, hácelo saber. Ahora, no es que el pastor haya pecado contra usted, pero nos da los parámetros para saber tratarnos cotidianamente en ciertos aspectos. Si tú no estás de acuerdo o quieres decir algo, quieres criticar algo, pues díselo a esa persona, ¿no es cierto, hermano? Es protegerlo de los ataques de otras personas. Siempre habrá personas que estarán atacando y mal hablando y ninguneando y hablando mal del pastor, de determinado pastor. Estoy hablando del pastor en sentido general. Siempre habrá hermanos, si me permite ahora hablar de forma específica, que tendrán algo que hablar en contra de un pastor que no debería, pero siempre querrá venir la tentación de hablar mal del pastor. Es ahí donde tenemos que levantarnos y proteger al pastor de los ataques verbales, de los ataques del diablo también. Tiene una vida, tiene una posición. ¿Cómo podemos proteger a un pastor? Dice en la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 6, Hebreos 13, 6. Nos dice claramente cómo una congregación o cómo un miembro de determinada congregación puede, entre uno y de otros aspectos, protegerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, salud, e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Aquí este mismo pasaje está hablando de que hay que acordarse de los presos, como si estuvieras preso, etcétera, etcétera. Y también acuérdate de los pastores, quienes te han hablado palabra de Dios, quienes te presentan la escritura misma, ¿no? Y acordaos de vuestros pastores, quienes han hablado la palabra de Dios y te la están presentando, ¿no? Acordaos, el término acordarse, acordaos de vuestros pastores, hermanos, el término acordarse aquí o acordaos conlleva la idea de hacer memoria, de traer a la memoria, pero hacer algo por él. No solamente, ya me acordé del pastor,
Ay, el pastor, ya me acordé. No, ese de acordarse, no, sí, el pastor, sí, ya me lo encontré, ya me acordé, uy, lo saludé. No es el de hacer memoria únicamente, sino el de traer a la memoria y hacer algo por él, por ellos, como dice el escritor de Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es decir, tráelos a la memoria para que hagas algo por ellos. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer por un pastor, hermanos? Orar por él. ¿No es cierto? Orar por él, por su vida, por su salud, por sus necesidades, por su esposa, por sus hijos, por su carro, por su ministerio, por su futuro, por lo que Dios le da, por lo que viene por hacer, por todo lo que tenga, por todo su vida. Usted dése cuenta de sus necesidades y diga, además de esas necesidades, pues las responsabilidades que tiene el pastor, de una responsabilidad de una familia, responsabilidad personal y una responsabilidad ante Dios de una congregación. Ore por él. Ore por él, es proteger al pastor. Ese es mi deber de protegerlo a través de la oración, traerlo a la memoria y hacer algo por él. Un día llegó una hermana y hace tiempo y dice, pastor, me acordé de usted en la semana. ¿Bien o mal? No, bien, dice. Dale, pues le agradezco. Y aquí le traigo algo, dice. Y yo, ¿qué me trae? Hizo unas empanadas de carne, de esas al estilo Sonora o Baja California Sur, ¿no? No sé. Unas empanadas de carne deshebrada y luego de esas que las fríen un poquito, ¿no? Mira, de esas las hacía mi abuelita, que ya está en la presencia del Señor. Nos hacía los nietos y una vez estando ahí conviviendo en la iglesia, estábamos platicando de ciertas comidas que no habíamos comido por mucho tiempo. Yo les mencionaba esas empanadas y la hermana se acordó de mucho tiempo. Muy bíblica la hermana, ¿no? Se acordó, entonces hizo algo por el pastor. Y yo, bueno, hermano, ojalá que se acuerde todos los días, ¿verdad? Bueno, no necesariamente que llevarle comida, necesariamente, pero es hacer algo por él. Acordaos de vuestros pastores, es decir, tráelo a la memoria y haz algo por él, es decir, ora. Por algo Dios te lo trajo a la memoria. Por alguna razón Dios te lo trajo a tu mente, a tu recuerdo. Viste algo, un programa de aniversario, leíste la Biblia y te acordaste del versículo que dijo el pastor el domingo o el jueves y se te vino la memoria, ore por él. Y ya que Dios lo trajo a su memoria, pues ore por la familia del pastor también. De esa manera el pastor estará protegido. Pero también encontramos en la palabra de Dios, hermanos, que no solamente a un pastor se le debe de proteger en muchos aspectos, pero también se le debe de ayudar. Se le debe de ayudar. En el ministerio, por ejemplo, si me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 6, Hechos capítulo 6, en el subtítulo de este versículo primero del capítulo 6, ya quien hizo algunas traducciones, ya posteriormente les fueron añadiendo estos aspectos que no fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Pero aquí le subtitularon elección de los 7 diáconos, aunque aquí este pasaje no menciona el término diáconos, pero sí menciona el inicio de la naturaleza del oficio de los diáconos. Salud. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice la Biblia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, a todo el resto de la congregación, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros pues persistiremos ¿en qué, hermanos? En la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7. Vemos aquí que en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, había necesidades y los hermanos, la misma congregación trataba de
sufragar y de satisfacer necesidades de los hermanos más necesitados, más pobres de la congregación, de tal manera que algunos vendían sus propiedades, las traían a la congregación, ¿no? Que era una manera, un método para poder apoyar, ¿no?, a los hermanos. Pero había también ciertas miembros de la iglesia, había ciertas viudas de algunos que eran convertidas a Cristo, de la congregación, de algunos griegos, que ya no les estaban dando cierta porción, despensa o un desayuno, qué sé yo, pero la ayuda que se le estaba dando a estas viudas de la iglesia las habían desatendido un poco, y entonces los hermanos fueron y dijeron, oiga, pues ya nos están ayudando como antes, que no era, por cierto, responsabilidad de la iglesia apoyar si tenían hijos. Oiga, están desatendiendo a nuestras abuelitas, a nuestras bisabuelas y de nosotros y a los de su raza, no las descuidan, ¿qué pasa? Y no fue algo intencional. Lo que pasa es que los que estaban atendiendo el aspecto de la predicación y el área espiritual eran los apóstoles, los 12 mismos que estaban atendiendo los aspectos materiales de la congregación. Y no se daban abasto, eran más de 3,000, eran 4,000, 5,000 personas que estaba compuesta la primera congregación, la iglesia primitiva, y entonces los apóstoles dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar esta situación para hacerle ver a la congregación, pues de que estamos descuidando tanto lo espiritual como lo material, y entonces, pues que alguien más se encargue del aspecto material para nosotros no descuidar la predicación y la oración a la cual fuimos llamados por parte de Dios. Los 12 apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén, hermano. Imagínense qué predicación tenían todos los días. Y todos los días tenían culto, hermano. Todos los días. Imagínense. Imagínense qué interesante la vida espiritual de los hermanos de la primera iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Pero dice la Biblia, busquen a 7 varones, dijeron los apóstoles, para no descuidar la distribución diaria. Es decir, hay aspectos materiales que están absorbiendo nuestro tiempo, del cual estamos descuidando lo material y lo espiritual. Nosotros, Dios nos llamó a lo material, así que necesitamos que nos ayuden en lo material. Hermanos que se encarguen, sean los líderes, los que dirijan, y ellos, pues si ocupan a alguien más, búsquenlos. Y se dice que aquí fue el inicio de la naturaleza del oficio de los diáconos, que los diáconos en sentido general están para apoyar al pastor en los aspectos materiales, por así decirlo, para que un pastor no descuide su ministerio principal, que es el área espiritual, predicación, oración, etcétera, enseñanza. Por eso yo le he puesto a este segundo punto, una responsabilidad que tiene una congregación para con su pastor no solamente es de protegerlo, sino, número 2, de ayudarlo. De ayudarlo en el ministerio. No es decir, pastor, no predique hoy, yo voy a predicar, hágase para él. No. Ese es el llamado de Dios que Dios le dio al pastor. Más bien que el pastor no tenga que descuidar el área espiritual por estar atendiendo un aspecto material. Recuerdo que un día íbamos a echar un piso para poder levantar unos cuartitos y un comedor en la iglesia. Y después de contactar a una persona, nos llevó varios metros de cuadrados o metros cúbicos, ¿no?, de grava y otros metros de arena. Y llegó el dompe y lo dejaron en 12 cajones de estacionamiento del templo, en la entrada. Y creo que fue un viernes, me parece, durante el día. Y el viernes yo no pude hacer mucho, el sábado después del evangelismo terminamos y luego ya les había yo dicho a los hermanos, necesitamos meter esto porque el domingo tiene que estar despejado aquí, hay que pasarlo para atrás, porque allá atrás es donde va a venir el albañil y va a echar el piso de concreto, por supuesto. Y después del evangelismo comimos a la carrera, mi esposa y yo agarré la carretilla, empecé a echar pala y dije, ahorita van a llegar los hermanos. Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche estuve medio llevando y nadie fue. Ningún hermano llegó. Yo ya tenía preparado el mensaje, los 2 mensajes de ese domingo por la mañana, del siguiente día. Solamente tenía que hacer algunas afinaciones y detallitos y ya posteriormente imprimir. Y yo debería de haber estado haciendo eso, estudiando un poquito más y terminando de dar los detalles, imprimir, dejar todo listo, hacer el programa, escoger los himnos y todo eso. Pero yo estaba cargando grava y arena.
No me estaba quejando porque era parte de la obra que tenía que... Alguien tenía que hacerlo, sí me doy a entender, hermano. Y no estaba renegando, pero no llegaron los hermanos. Dije, no los voy a hablar, ya les dije. No son niños, son adultos, ya deben de saber. Nada me costaba tomar el teléfono y llevarles o ir a la casa, hermano, pues lo estoy esperando, ya ni la hace. No. Dije, al rato llegan. Yo pensaba, está trabajando el hermano, se desocupa, come y viene. Eran las 10 de la noche y yo tenía ya los brazos medio acalambrados de la carretilla, ¿no? 2, 3 caídas también y recogidas de la grava que se caía ahí en el transcurso para pasar la parte de allá atrás del templo. Y nada más había rebajado muy poquito. Dije, no, ya no. Sí, Señor, tú sabes que yo lo quiero hacer y que lo estoy haciendo de todo corazón, pero no puedo abarcar más tiempo en esto. Necesito orar, necesito hacer más cosas porque estoy descuidando el aspecto espiritual de mañana temprano por el aspecto material. De todas maneras, los hermanos al venir y meter sus carros los van a poder estacionar de alguna otra forma, pero no me voy a preocupar más por esto. Que mañana que vengan los quiten ellos. Me fui, me bañé, me fui a la oficina nuevamente a dar los últimos detalles. Oré, me fui ya más noche a la cama a dormir. Al siguiente día llegó un hermano, pastor, dice, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo ese mugrero de tierra y de grava ahí en los cajones? Ahí es donde me estaciono yo, dijo un hermano. Pues hubiera venido ayer, hermano. ¿Sí me doy a entender? No es que un pastor no deba trabajar de ese, sí, y lo hacemos con mucho aprecio y con mucho amor para la obra del Señor y por los hermanos. Pero al pastor hay que ayudarlo en el ministerio para que no descuide el área espiritual, para que se dedique más a lo que Dios le llamó. Es cierto que un pastor está presto y listo para subirse a un techo, para cargar en la medida que podamos hacerlo, porque los años nos llegan. ¿Verdad, hermano? Y ya no tenemos la misma agilidad ni las mismas capacidades, pero en la medida que podamos hacerlo, lo estaremos haciendo. Pero necesita un pastor que se le ayude en el ministerio. Pastor, no se preocupe, usted no deje de hacerlo, vamos a estar aquí. Usted venga y nos echa porras, no vamos a hacer el trabajo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ayudarlo. No solamente en el trabajo físico, hermano, porque si no apoyamos, no, Dios nos va a reducir nuestras fuerzas, es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice en la palabra de Dios, Proverbios 24:10. Proverbios 24:10 dice la escritura así, Proverbios 24:10, salud. Dice en la Biblia, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O está hablando de flojedad, no está hablando de otra cosa, ¿no? De incapacidad o de imposibilidad de poder hacer cierta labor física pesada. Hay situaciones en las que no se pueden y no se puede. Una vez yo iba a bautizar, yo no era el pastor de esa iglesia, era asistente, y el pastor me dijo, puede bautizar a estos 3 hermanos, era una familia, ¿no? Papá, mamá y un menor de edad. Digo, sí, prepárelos, sí, está bien. En la semana los junté, les di una clase, les expliqué bien. El domingo en la mañana, después del culto, me quedé otro ratito con ellos para recalcar todo, si estaban seguros y todo eso. Y les estaba explicando cómo iba a ser la manera de bautizarlos, bajarlos al agua y todo eso. Como yo tengo problemas de lumbalgia o del nervio ciático, no sé. En cierta posición que estoy, no puedo estar, y si hago fuerza me quedo como el doctor Chapatín, ¿verdad? Ya me voy a quedar así. Y le estaba mostrando a los hermanos cómo hacerle y me quedé así. Ya no lo terminé de bajar y así me quedé. Como pude, vivíamos en ese entonces en un terreno grande del templo y al fondo ya estaba la casita de nosotros. Le dije al hermano, ¿sabe qué, hermano? Discúlpeme, no lo voy a poder bautizar, ya me dio la garrotera aquí. Le dije, es que tengo problemas ahí, discúlpeme, pero déjame hablarle al pastor para que el pastor lo bautice, le digo, porque esta mano santa ya no va a poder. Y ahí como pude, llegué al cuartito de atrás donde vivíamos, y ya estaba mi esposa, y le dije, ¿sabes qué? Taca la medicina y no puedo mover. Digo que hay, y claro que el pastor de la iglesia los bautizó, ¿verdad? Ya le hablé por teléfono, le expliqué la situación, dijo, no se preocupe. Dice, yo los bautizo. Pues es que eso me hubiera dicho al principio, ¿verdad? Usted los hubiera bautizado para evitar esto. Bueno, no, claro que no
No se lo dije y no lo pensé ni siquiera, ¿no? Pero a veces nuestras capacidades menguan, hermano. Van a menguar. Creo que hasta la semana me fui reponiendo. Pero uno ya no puede hacer muchas cosas, hermano, porque ya venimos defectuosos de fábrica. Y no encontramos la garantía en ningún lado y ahí nos ponemos a la merced del Señor, y en la medida que podamos hacer y podamos soportar y aguantar físicamente muchas inclemencias, pues vamos haciendo el ministerio, a ver, en la medida que podamos, pero lo principal es lo espiritual. Y si usted puede ayudar al pastor, sígalo haciendo y hágalo, para que sus fuerzas no se agoten, para que dure mucho más. Ayudarlo. Número 1, protegerlo. Número 2, ayudarlo. Número 3, hermanos, sostenerlo. Sostenerlo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Voy a avanzar más rápido para ya terminar en pocos minutos. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Dice la Biblia así, Primera Tesalonicenses 5, 17. Bien. Dice la Biblia... No es este, es el... Es el 12, perdón. Dice, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, dice, y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Hermanos, dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, y esos mismos que trabajan entre ustedes les presiden en el Señor y les amonestan. Presidir aquí, el término presidir siempre va a estar asociado con el oficio de pastor, porque el término presidir significa gobernar, y un pastor es el que preside una iglesia, gobierna en ese sentido una iglesia a través de la supervisión, del pastoreo, de la presentación de la palabra del Señor. Siempre un pastor va a presidir, va a gobernar, no como un gobernante, un pueblo, sino como se gobierna con la palabra de Dios al pueblo de Dios mismo. Dice, reconózcanlo. El contexto, hermano, nos está hablando, y la palabra misma, de un reconocimiento a nivel material. Por otra parte, el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 9, les dice a la iglesia que deben de reconocer a los que trabajan entre ellos, y el que trabaja del evangelio, que predica el evangelio, debe vivir del evangelio. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado acaso de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros como predicadores? Dice Pablo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla debe hacerlo con la esperanza de recibir el fruto. El que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Ahora, esto quiere decir, hermanos, que una iglesia debe sostener a su pastor. El primer compromiso de una congregación es su propio pastor, no los misioneros, es su propio pastor. Una vez que una congregación suple las necesidades de su propio pastor, entonces ya vela por las necesidades de otros predicadores. ¿Sí me doy a entender, hermano? Un día me buscó un hermano de una iglesia pentecostés y me dice, pastor, dice, ¿cómo se administra una iglesia? Dice, porque acá, dice, hay iglesias que todos los diezmos son del pastor y lo que entra de ofrenda, pues es para la iglesia, pero todo el mundo diezma, dice. Y no podemos tener fondos para la congregación, dice, pero el pastor pues anda en un carro mejor que todos nosotros. Dice, ahora, pero por otro lado, si le damos al pastor la que entra de ofrenda y todos los diezmos quedan para la iglesia, pues va a ser un pobretón, dice, porque pues no va a alcanzar ni para pagarle la luz. Se va a tener que trabajar por fuera. Digo, no, es que al pastor se le debe de sostener con un sueldo digno. Y puedan sostenerlo ustedes definan que le van a dar un sueldo al pastor, porque el que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla, no lo pueden tener un pastor y dejarlo ahí que busque a ver cómo se alimenta, si tiene esposa y si tiene hijos. Primer compromiso que ustedes como iglesia tienen con su pastor es
sostenerlo, que no le falte nada, y entonces ya velar por las necesidades de otros. Y así debe ser, sostenerlo económicamente, pero también, hermanos, hay que sostener al pastor y a su familia de manera moral y emocionalmente también, estar con él, respaldarlo, apoyarlo, animarlo y orar por él, como dice la Biblia. Voy a continuar, que todavía me faltan 2 letras. ¿Qué otra responsabilidad tengo para con el pastor? Protegerlo, ayudarlo, sostenerlo, pero también trabajar con él. Trabajar juntos en armonía. Pablo mencionaba, por ejemplo, en Romanos 16, 3 y 9 y el 21, en Filipenses 2, 25 y 4, 3, Primera Tesalonicenses 3, 2 y en Filemón 24, versículo 1 y 24, habla de sus colaboradores. ¿Sí recuerda esos pasajes, hermano? Mis colaboradores. ¿No? Había hermanos que ayudaban, trabajaban junto con el hermano. Quizás no predicaban, pero ahí estaban con él. Quizás lo acompañaban, trabajaban juntos, en armonía. No le deje el trabajo solo al pastor, trabaje junto con él. Apóyelo. No lo critique, no lo juzgue, no lo murmure. No nos va a ir bien cuando hacemos eso. No le ha ido bien a quien juzga y critica a un siervo de Dios. Mejor hay que trabajar con él. ¿Por qué no se hizo eso?, dijo un hermano. Porque no vino usted a hacerlo. Sí, pero usted vive aquí. Sí, pero es una responsabilidad compartida. ¿Sí me doy a entender, hermano? Número siguiente. ¿Cuál debe ser mi responsabilidad con el pastor? Dice en la Biblia, en Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedecerlo. Obedecerlo en sus predicaciones. En sus consejos, por ejemplo. Un día llegó una hermana y me dice, pastor, dice, ¿qué piensa usted de esto? Me presentó una situación. Y le digo, hermana, pues así y así, la Biblia dice esto, y Dios así y así, Dios no bendice, y por esta causa, y le dije, es que ya tomé la decisión de hacer eso. Y le digo, pues qué bueno que no vino a pedirme consejo, hermano, porque ya le estoy diciendo. Le digo, pero no le va a ir bien. Dice, no, pero ya tomé la decisión, nada más vine a ver qué pensaba. Dice, pero pues, la verdad yo ya lo voy a hacer. Aunque sea contraria a lo que dice la Biblia que me acaba de decir. Pues hágale como quiera entonces, pero pues no va a tener la bendición de Dios y le va a ir mal, y le fue mal. Perdió a sus hijos, perdió a su marido. Hay que obedecer al pastor en sus predicaciones, en sus consejos, en sus palabras. Pero también, y ya termino aquí en Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7, porque ya varios me están haciendo ojitos desde hace rato. Romanos capítulo 7, versículo 13, 7, perdón. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, dale tributo. Al que impuesto, paga el impuesto. Como al gobierno, ¿verdad? Al que respeto, respeto. Si alguna personalidad tienes que respetarle, respétalo, dice. Y al que merezca honra, dale honra. Ahí habla de ciertos deberes que tenemos los cristianos para con los demás o para con el gobierno. Y aquí está hablando de que se le debe respeto a ciertos personajes, aunque está hablando de las autoridades civiles, el principio es el mismo. Hay que darle respeto y otorgarle respeto a quien merezca respeto. Es el pastor o es un pastor. Hay que aceptarlo, escucharlo, respetarlo. Obedecer. Una manera de respetar a un pastor es obedeciendo la predicación, sus palabras, sus consejos. Nos irá bien, hermanos, si tratamos bien a los pastores. Usted lo sabe, ustedes son una iglesia noble. Ustedes han respetado al pastor por muchos años. Síganlo haciendo. No le pierdan el respeto. No hagan nada que pueda pasar su llamamiento. Considérelo como el pastor siempre les está recordando. Él es el siervo de Dios que Dios ha establecido aquí. Y tenemos que hacer esto y mucho más. No deje de orar por él, por su familia.
Salúdelo como les ha enseñado y se les ha enseñado a los niños. No se vayan sin saludar al pastor. No tengan nada en contra del pastor o de algún pastor. Hay personas que se expresan muy mal de los pastores. No debe ser así. No nos va a ir bien. Lejos sea de mí, dijo David. Y David estaba recibiendo amenazas de muerte de parte de Saúl y dijo, no, es el ungido de Dios, no me meto con él, que Dios va a hacer con él lo que tenga que hacer, pero yo no me meto con el ungido de Jehová. Es mejor llevárnoslas bien, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y respetar a los siervos de Dios, respetar a los pastores, como dice la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder cumplir su palabra como debemos de hacerlo. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Gracias por su paciencia. Con esta oración quedaremos despedidos. No deje de venir esta tarde. A las 6 de la tarde estaremos iniciando nuestro culto de predicación, culto vespertino. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por los himnos que se han elevado para gloria tuya. Gracias por tu pueblo, tu congregación que se ha reunido esta mañana desde muy tempranas horas, Señor, para poder escuchar la enseñanza, para poder elevar también las voces en unanimidad y en alabanza para gloria de tu nombre. Padre, rogamos que lo que hoy se ha expuesto sea latente y sea frecuente en nuestro corazón, lo tengamos muy presente, quiero decir, por mucho tiempo, y que tú nos ayudes a hacer ajustes, poder hacer lo que tengamos que hacer para poder avanzar y crecer en nuestra relación contigo, obedeciendo y aplicando tu palabra escuchada. Haznos llegar con bien a casa y aprovechar bien estas horas y poder regresar a tiempo en la tarde para poder nuevamente ser partícipes del culto de esta tarde. Danos tu bendición, tu presencia y cuídanos en nuestro ir y volver al templo. En el nombre de Cristo Jesús.